Mateo, hermano, capítulo 10, versículo 34, aleluya. Y cuando el pueblo lo tenga, por favor, me responde con un amén, me confirma con un amén, aleluya. Así como estamos cuando estamos en el trabajo, ¿va? Gritando ahí, hey, pásame esto, pásame lo otro. Así también que sea el gozo aquí. Amén. Mateo 10, 34, hermano, aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Lo tenemos todo. Todavía estoy viendo algunos hermanos que están buscando, ¿verdad? Si podemos ayudarles, ayudémosles, hermanos, amén. Mateo capítulo 10, versículo 34, amén. Vamos a leer, hermanos, la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Dice así, hermanos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su nuera, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Leamos también, hermanos, capítulo 10, versículo 40. Dice así. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Mi querido hermano, puede sentarse. ¿Cuánto le damos ofrenda de palma al Señor? Sea el Espíritu, ¿verdad? Ayudándonos, hermanos, porque no es cosa fácil, como dice el hermano, ¿va? No es cosa fácil estar presente en este lugar, amén. Llevar la palabra no es cosa fácil, amén. Pero el Señor me ha ministrado, hermano, mi querido hermano, me ha ministrado como en una enseñanza, de lo cual, en el principio de la palabra, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, nos enseña una gran, ¿verdad? El centro de todo esto apunta ¿para quién? A solo una persona, que iba a ser nuestro Salvador Jesucristo, amén. Por lo tanto, desde el principio, mi querido hermano, que usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta poco a poco del que va siendo, hermano, introducido poco a poco es nuestro Señor Jesucristo, por una sola razón. La vamos a ir viendo. Así que, mi querido hermano, siéntese bien, acomódese bien, porque esto va a ser como un paseo desde el pasado hasta esta fecha, amén. Desde Caín y Abel, mi querido hermano, Dios hizo una cosa tan grande que creó al ser humano. Lo creó, dice su palabra, a imagen y semejanza de Él, dando a entender que es semejanza de Él, que Dios tiene corazón, al igual nosotros también tenemos corazón, amén. Dios tiene sentimientos, por lo tanto nosotros también tenemos sentimientos, amén. Él nos hizo a semejanza de Él, por eso, mi querido hermano, que hay alguien que nos odia a nosotros. Amén. Y no es mi hermano Rubén, no es mi hermano Chito, no es mi hermano Pastor. Hay alguien que nos odia a nosotros y usted sabe quién es. Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que hacer conciencia de que tenemos un enemigo en común. No es, mi querido hermano, mi hermana Kenia, mi hermana Oni, aquí no es nadie de ustedes. Ustedes conocen quién es el enemigo. Y nosotros a veces hacemos, hermano, una guerra equivocada contra el enemigo. Y por eso, hermano, el enemigo se levantó en el jardín del Edén para dividir algo que Dios había instalado, Dios había puesto en ese lugar. Amén. Desde Caín y Abel, mi hermano, primeramente hubo un desorden en todo aspecto, cualquier forma que usted lo quiera ver, hubo un desorden, ya sea familiar, ya sea económico, ya sea de cualquier forma, hubo un desorden. ¿Por qué? Porque ellos ya no estaban bajo el dominio, ya no estaban bajo el cuidado de Dios, porque ellos habían decidido dejar las cosas que ellos estaban haciendo, que eran con Dios, para hacer las cosas que les parecían bien a ellos. Amén. También hubo destrucción.
destrucción desde el principio de la humanidad para esta fecha. Usted sabe desde que el enemigo se levantó contra lo más que ama al Señor, que es el ser humano, Él no ha parado de hacerle la guerra a cada uno de nosotros. Por eso es que usted pasa por luchas, ¿verdad? Usted pasa por lucha, yo paso por lucha. ¿Usted cree, hermano, que es fácil venir a este lugar, tener que estar bien delante de Dios? No solamente cantar, sino que, hermano, con solo venir aquí, no es necesario venir al púlpito, mi querido hermano. Con solo estar ahí parados, sentados, nosotros ya estamos dando una ofrenda al Señor. La pregunta es, ¿qué tipo de ofrenda damos nosotros a Dios? Amén. Por lo tanto, mi querido hermano, la destrucción que vino fue una destrucción moral. En el principio, una destrucción moral que llevó, hermanos, a un diluvio. Usted ya conoce esa historia. Dice que el diluvio vino por causa de que los hijos del diablo los ángeles caídos se habían metido con mujeres de este mundo. Por lo tanto, había nacido una raza, de lo cual habían nacido una genética distinta a lo que Dios había creado, que eran gigantes. Y Dios no aprobaba eso, hermano. Era una que se había levantado, pero que no venía de parte de Dios. Por eso fue necesario el diluvio para que todo eso cayera. Hubo también martirio desde un principio. Todos los profetas desde el principio hasta esta fecha, hermanos del Nuevo Testamento, lo que estamos leyendo, todo ha sido un martirio para muchas personas. Muchas personas dieron su vida, sirvieron de mártir por testimonio de Dios. Muchas personas murieron por causa de Cristo, mi querido hermano. Y por causa también de Dios, porque recuerde que en el tiempo de antes no se había todavía revelado Jesucristo, pero Él estaba presente, porque la palabra me dice a mí, mi querido hermano, que desde un principio Él ahí estuvo. Amén. Otra cosa, mi querido hermano, yo le he puesto esta enseñanza en 3 partes, y le he puesto la primera parte, Cristo contra el mundo. Cristo contra el mundo. La ley de Moisés venía acompañada de muchas cosas, de muchas leyes. La Biblia nosotros le conocemos comúnmente como los 10 mandamientos, lo que dio Dios, pero en realidad son muchos mandamientos, pero esos son los más básicos que la palabra nos dice. Pero había un problema, hermano, acerca de la ley. No era la ley en sí, sino que era que la ley solamente la cumplían los israelitas. ¿Qué había o qué pasaba con aquellos que no habían escuchado o que no adoraban al Dios de Israel? Ellos no sabían y no entendían lo de la ley. Ellos escuchaban las maravillas y los prodigios que Dios hacía con muchas naciones y con el pueblo de Israel, pero ellos no tenían a Dios, nuestro Creador, como su Dios. Por lo tanto, ellos no podían cumplir la ley. Por lo tanto, solo la ley la cumplía el pueblo de Israel. ¿Me están entendiendo, hermanos? Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Ese fue el principio, mi querido hermano, de cómo la palabra vino poco a poco dándonos a entender de que la ley del hombre no era suficiente para la humanidad, no era suficiente para cada uno de nosotros. Imagínense que todavía en Israel viven bajo la ley. Ellos viven bajo la ley todavía. Hay algunos que todavía no creen en Jesucristo. Amén. Cuando los fariseos, muchas veces ellos buscaban, mira hermano, cuando los fariseos estaba Cristo aquí en este mundo, ellos eran los enemigos número 1 de Él. Ellos se levantaban contra Él y contra sus discípulos. Usted sabe lo que la palabra dice en Hechos y en todo lo que pasaron ellos. Pero ellos buscaban cualquier forma de acusarle a Jesús. Amén. Ellos buscaban cualquier forma de señalar a Jesús. Usted ahora dice, no, mi hermano, ya no quiero ir al culto porque vi que mi hermana me vio mal o vi que me señalaron. Oh, mi hermano, nosotros no hemos sufrido ni lo poquito de lo tanto que Cristo sufrió. Y aún así, mi querido hermano, nosotros renegamos. O aún así nosotros, hermanos, no apreciamos la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una gran conciencia, los que somos espirituales, de que la palabra de Dios nos habla desde un principio, con un solo propósito, de que el ser humano llegue a la salvación. Yo me alegro de una manera tan grande y me regocijo por los que se van a bautizar.
Amén. Porque ellos están haciendo, hermanos, algo, un mandamiento de parte de Dios. Y es nuestro deber como espirituales instruirlos a ellos y darles el ejemplo a ellos. Imagínense, mi querido hermano, que nosotros le diéramos malos ejemplos a ellos. O imagínense lo peor, que ellos nos dieran el ejemplo a nosotros. ¿Usted cree que así debe de funcionar la iglesia de Cristo? No, hermano. No. Nosotros tenemos que ser ejemplo hacia los pequeñitos, ¿verdad? Que van creciendo. Tal vez no la Biblia dice, por ejemplo, usted puede decir, el pequeñito, ¿quién es? No es el de estatura. Yo soy chiquitillo, hermano. Yo me pongo a la par de mi hermano Henry, yo le quedo como por la costilla. Yo soy chiquitillo, mi querido hermano, pequeñito, pero la Biblia nos dice, ¿verdad? Y nos enseña de que el pequeñito dice que la Biblia, imagínense lo que dice la palabra, que a Juan, que no había mayor que él. Sin embargo dice, pero el más pequeño más grande que él. O sea, ¿qué nos está tratando de decir la Biblia? Nos trata de decir de que el que más se humilla ante Dios recibe más exaltación de parte de Dios. Por lo tanto, el que se exalta, Dios le humilla. El que se baja, Dios le levanta. Amén. Por lo tanto, nosotros aprendemos a eso. En este momento, hermanos, sabemos que son momentos, ¿verdad?, bonitos, porque ellos se van a bautizar. Tenemos que servir de ejemplo para ellos. Amén. Y la Biblia nos habla que si hay algo entre nosotros, escúchame bien, hermanito y hermanita, si hay algo entre nosotros, entre yo y mi hermano, la Biblia me dice que antes de eso yo tengo que venir al altar, reconciliarme con Dios Padre y después no dejar que Dios haga las cosas, sino tomar acción. Tomar acción, hermano, venga para acá, no en el altar, sino que en un lugar privado. Dice la palabra, si yo tengo algo contra alguien, yo vengo y le digo, hermano, yo siento que usted me ha ofendido en esto. O hermano, yo siento que yo le he ofendido en esto. Porque la palabra de Dios nos enseña, Jesucristo, que es el hombre ideal para enseñar, nos enseñó a que no es, hermano, la culpa de él, o no es la culpa mía. Los dos hemos cometido culpa, por lo tanto, los dos necesitamos reconcilio. Amén, gloria a Dios. Eso, hermano, es algo que nosotros tenemos que tener en mente. Que si no es el hermano o es la hermana que ha fallado, si soy yo, hay que pedirle perdón. Pero si es él, hay que ir a pedirle perdón de alguna forma para que todo esto camine bien. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero hoy en día, hermanos, cometemos lo contrario, ¿verdad? Pero somos humanos. O sea, somos humanos. Hay veces que decimos, no, pues el hermano falló o la hermana falló. Pero mi hermano, los fariseos eso hacían. Ellos, y vamos a ir viendo todo eso, lo que hicieron ellos. Ellos, mi querido hermano, se levantaban de una manera tan terrible contra los seguidores de Jesús, que ellos no podían ni soportarlos ver. No lo soportaban ni ver, mucho menos que predicaban, porque ellos eran, mi querido hermano, ellos eran unos, hermanos, hacedores de la ley. La palabra de Dios nos va a decir más adelante, lo que vamos a ir leyendo, qué es lo que eran ellos. Ellos pertenecían al Sanedrín, algunos eran escribas, saduceos, mi querido hermano, fariseos, de todo lo que termina con seos. Pero había algo de lo cual ellos no entendían. De que cuando vino el maestro de maestros, el pastor de pastores, él vino, hermano, a deshacer las obras del enemigo. Por lo tanto, mi querido hermano, ahí ya depende del que quiere hacer caso y del que no quiere hacer caso. Por lo tanto, nosotros tenemos un deber, que es la gran comisión, ir y predicar el evangelio de Jesucristo para que todos se salven, ¿verdad? Pero ¿se salvarán todos? No. Se salvarán solo los que quieran escuchar la palabra de Dios. Por eso que Jesucristo vino a este mundo. Así que, mi querido hermano, denle una ofrenda de palma a nuestro Señor. Las razones por las cuales Cristo vino. Esta es la segunda parte. Yo le puse la venida del Señor al mundo. Primero era Cristo o Dios contra el mundo. Ahora es la venida del Señor al mundo. Amén. Cristo vino a hacer muchas cosas. Entre ellas vino a hacer prodigios. Milagros, en otras palabras. Un ejemplo es el vino. Usted ya escuchó cuando él entró a la boda que estaba en Cana y él convirtió el agua en vino, ¿verdad? Usted va a decir, no, pues, es el primer milagro que él hizo de los tantos que el Señor hizo. Amén. Por lo tanto, él vino a hacer prodigios. Él vino a dar vista a los ciegos, mi querido hermano. Pero no solamente a los ciegos que eran ciegos de nacimiento, o tal vez le había pasado los ojos, sino que también vino a darnos vista a nosotros espiritualmente, mi querido hermano.
Antes nosotros estábamos ciegos. Así como Pablo, ¿verdad? Él terminó ciego, mi querido hermano. Pero vino Cristo a través, ¿verdad? Del apóstol, de un miembro de la iglesia, y lo bautizó y dice que él recobró la vista. Por lo tanto, nosotros también, antes de venir a este lugar, éramos ciegos. Andábamos así, como quiera, donde quiera que nos llevaba el viento. Pero ahora tenemos a alguien que nos da el ejemplo. Y no es el pastor, no es mi hermano, no soy yo, es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra mirada tiene que estar puesta en Él, que Él es perfecto. Si usted comienza a ver o a señalar a uno de mis hermanos, usted va a encontrar, y si me señala a mí, mi hermano, usted se va a dar cuenta, hermano, de los grandes defectos que yo tengo. Si no tengo ojos azules, estoy mal. Si no tengo pelo amarillo, estoy mal. Si no tengo cierta altura, estoy mal. Eso es lo que ellos hacían, los fariseos. En una ocasión, cuando él estaba introduciendo y hablando de Juan el Bautista, comienza a decir Jesús, comienza a decir a Juan el Bautista, en otras palabras, Juan el Bautista le decía que él que no bebía vino, que no comía pan. Por lo tanto, ellos decían, demonio tiene, decían ellos, los fariseos. Pero vino Jesús y le dijo, reclamándole y aclarándole eso, Juan no comía vino, no tomaba vino, ni comía pan. Por lo tanto, ustedes decían que demonio tenía. Jesucristo viene y dice, ahora yo, que como vino, que tomo vino y como pan, decís, comelón soy. ¿Me están entendiendo, hermano? En otras palabras, estos hombres no estaban a gusto con lo que veían. Usted se da cuenta, allá afuera, por más que usted trate de dar un ejemplo a su familia o donde usted quiera, siempre la gente va a hablar de más de alguna cosa. ¿Por qué? Porque así son ellos de allá afuera. Más nosotros los que estamos aquí adentro somos espirituales. Por lo tanto, si vemos una falla en el hermano, nosotros hacemos lo correcto, ¿no? Que es ir y reprender al hermano con amor. La pregunta es si hacemos eso nosotros. Por lo tanto, es un tiempo, hermanos, que el Señor en esta enseñanza nos dice, no lo que yo digo, mi hermano Miguel, yo soy, hermano, simplemente vaso como usted lo es. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad en esta noche, así como nos dio la oportunidad el martes también, y el domingo también, y otra vez el martes, y otra vez el viernes, y así, para que nosotros lleguemos a un arrepentimiento genuino. Pero el arrepentimiento genuino es con Dios, uno con Dios. No es como el cura, va allá en la católica, que uno va a pedirle perdón al Padre, después al Padre, al sacristán, después del sacristán no sé quién, después una gran lista que tienen para hacer para hablar con Dios. Nosotros, gracias a Dios, hermanos, tenemos la gratitud y tenemos el gran privilegio de hablar directamente con Dios. Si usted no regocija por eso, yo sí me regocijo por eso. Porque nosotros, hermanos, tenemos la dicha de hablar con el Señor. Amén. Otros tuvieron la dicha de hablar con Él cara a cara. Pero bueno, eso va a ser en otro tiempo en nosotros. Amén. Cuando la Biblia dice que nosotros seamos transformados, ahí va a ser la cosa diferente. Pero si usted quiere, ¿verdad, hermano Henry? Todos nosotros, todos, mi hermano Chito, todos queremos ser transformados. Tenemos que llevar, como dice aquí, esta cruz en pos de Él. Por lo tanto, hermano, regocijémonos en la presencia de Dios. Y aunque la vida sea difícil, usted no le ponga, hermano, cara amarga a nada. No se amargue por nada. No se amargue. En el libro de Timoteo reprende tanto a las mujeres que dicen que a estas les gusta gritar, les gusta hacer esto, les gusta hacer lo otro. Van a la casa a hablar y aquí que allá. Mi querido hermano, nosotros ya no somos de eso. Nosotros tenemos que ser ya diferentes. Y si por lo tanto a usted o a mí me gusta ir a la casa de alguien, ir a hablar, ya viste cómo predicó esto, ya viste cómo estuvieron esto, ya viste que aquí, que allá, mi querido hermano, estamos en un grave error. Y si usted no lo reconoce, ahí está un Dios que lo está viendo. Yo simplemente, mi querido hermano, soy portador de la palabra, así como todos los demás que predican también, así también lo somos. Amén. Por lo tanto, Él vino a traer buenas nuevas a este mundo, por lo cual ahora nosotros escuchamos la palabra de Dios, atendemos la palabra de Dios, y es por su gran misericordia. Amén. Él fue, hermanos, el que instruyó a los apóstoles. Todo lo que usted lee
desde el libro, mi hermano, desde el libro de Romanos para hasta adelante, no crea que fue Pablo, no crea que fue Juan, que fue Pedro, que fue aquí, que fue allá. Fue el mismo Señor Jesucristo, con un solo mismo sentir. Dejarles entender a ellos que solamente en Cristo Jesús y su cruz estaba todo. Solamente en Él está todo, mi querido hermano. Nosotros no podemos ver a mi hermano. Oh, qué bonito predica el hermano. Sí, yo conozco y me admiro de tantas personas, cómo Dios los usa. Pero mi mirada, si yo pongo mi mirada en el hombre, oh, mi hermano, maldito soy de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estoy confiando en el hombre. Pero sin embargo, nos dicen, hermanos, no pongan su mirada en el hombre. Ahí nos enojamos y comenzamos a hacer berrinche. Por lo tanto, mi querido hermano, nosotros, mi mirada no está con mi hermano, ni con la hermana. Mi mirada tiene que estar ahí arriba, que es Cristo Jesús, el grande, el perfecto. Por lo tanto, si usted se pregunta y dice, bueno, voy a seguir el ejemplo de algún hermano, está bien, porque él es un hermano o una hermana que se rebusca o busca la presencia de Dios, está bien, pero ¿qué va a pasar cuando ese hermano o esa hermana peque o caiga en pecado o de alguna manera caiga? Usted, por seguirlo a él, va a ir allá mismo también. Eso es la garantía de seguir a Jesucristo. Por lo cuanto Él, siendo hombre, 100% hombre y 100% Dios, vino a este mundo, ¿a qué? A darnos el ejemplo y a decirnos a nosotros, no pongas tu mirada en el hombre y tampoco en la mujer, ni tampoco en el joven, la doncella, en nadie. Solo pon la mirada en mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No vaya a cerrar su vida, hermano. No la vaya a cerrar. Vamos buscando Primera de Juan. Vamos a ver lo más importante que Él vino a hacer en este mundo. Primera de Juan. Búsquelo, hermano, búsquelo. No se preocupe, pero búsquelo rapidito. Amén. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice así. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Para esto qué? Apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto fue lo más importante, aparte, mi querido hermano, de la salvación. Esto fue lo más importante que Cristo vino a hacer. Estábamos usted y yo, escúchame bien, usted y yo estábamos sometidos bajo una esclavitud, de la cual es invisible, pero ahí está. La Biblia, este libro, es un libro espiritual, en el cual nos habla muchas veces en un sentido espiritual, en el cual nosotros como cristianos tenemos que entender lo que la Biblia nos trata de decir. Por lo tanto, este libro, mi querido hermano, es un libro espiritual, para que nosotros entendamos, y cuando nosotros entendamos esta palabra, prediquemos o enseñemos o exhortemos la palabra, ¿verdad? Pues para eso fue la palabra, no fue hecha para contender, o que hoy predicó el hermano algo, yo voy a predicar lo contrario de él mañana. No, mi querido hermano, la palabra es recta, verdadera y por siempre es fiel a todo lo que él vino a hacer a este mundo. Por lo tanto, usted que predica o usted que enseña en su trabajo, porque usted tiene toda la autoridad de Dios, usted sabe, usted tiene toda la autoridad de Dios para enseñar en su trabajo. Claro, pero para eso usted también tiene que leer la palabra. No va a venir y va a comenzar a enseñar lo que escuchó o lo que usted más o menos piensa que es correcto, porque usted entonces va a estar hablando del corazón. En una vez, hermanos, los fariseos comenzaron mi querido hermano, a molestar, o en otras palabras, a acusar a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque en la ley era pecado, o era malo que ellos no se lavaran las manos antes de comer algo, porque eran inmundos o algo así. Por lo tanto, mi querido hermano, Jesucristo les dice y les contesta que no es inmundo lo que entra a la boca, sino lo que sale de nuestra boca, porque viene del corazón. Por lo tanto, eso sí es corrupto, eso sí es malo, eso contamina al ser humano. ¿Por qué? Porque con nuestra boca, lo que sale de nuestra lengua, hermano, de nuestra boca, con esa misma estamos adorando a Dios. Ahí, mucha atención, si estamos haciendo lo bueno o estamos haciendo lo malo, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos que aprender, mi querido hermano, como leemos en el libro de Santiago, ¿verdad? Que tenemos que cuidar nuestra lengua.
¿Por qué? Porque si no cuido mi lengua, yo voy a comenzar, mi querido, a hablar, hermano, a hablar en mi carne. Voy a comenzar a ofender a mis hermanos. Voy a comenzar a ofender a cada uno de ustedes. Pero si yo me mantengo, mi querido hermano, a pesar de que yo soy, hermano, un erróneo, o como dice la palabra, que somos inútiles. A pesar de que yo soy así, yo trato la manera, porque tampoco uno es perfecto, pero uno trata de buscar la paz con los hermanos, trata de buscar la paz entre los hermanos, con mi familia, con quien sea, pero tratamos de hacer la voluntad de Dios. Y yo sé que fuente de salvación, aunque vayamos despacio, pero poco a poco vamos a ir buscando el buen camino del Señor. A eso, hermanos, el Señor nos ha venido llamando por mucho tiempo ya. Y no crea, hermano, que es palabra de hombre. Yo lo estoy leyendo de parte de la palabra. Dice de que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una pregunta: ¿qué son las obras del diablo para nosotros? ¿Qué es la obra del diablo? Primeramente, el ser humano pinta al diablo, porque ellos saben, aunque son ateos, algunos, ellos saben, piensan de que no hay bien ni hay mal. Ellos no creen en un Dios, no creen en nada, pero sí saben que hay algo malo. Por lo tanto, ellos lo pintan como un diablito, ¿verdad? Pero nosotros que sabemos la palabra, sabemos que Él jamás se va a vestir así. Jamás. Usted se pone a pensar, mi querido hermano, cómo el diablo es. Yo le puedo decir, y no voy a pensar mal, que aquí en la iglesia, pero tal vez ahí en su trabajo puede estar el mismo diablo a la par de usted, y usted no se da cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, a veces no ponemos atención a las cosas espirituales, sino que ponemos atención a las cosas materiales que vemos. Por lo tanto, cuando una persona, dice la Biblia, que todo aquel que se levanta en contra del nombre de Dios, este tiene el espíritu del anticristo. Por lo tanto, el anticristo es hijo del diablo, y todo lo que se levanta contra esta palabra es considerado una persona que tiene un espíritu de anticristo. Amén. Por lo tanto, ¿cuáles son las obras del diablo? Vamos a ver una de las primeras. La división. La división es la primera obra que él vino a hacer en este mundo, el diablo. Dios ha venido, hermanos, a unirnos a nosotros. ¿Usted se imagina una casa dividida? Que dos se hablen, dos estén enojados, dos aquí, dos allá. ¿Usted se imagina una casa así? O imagínese una casa, mucho peor, en la iglesia del Señor, en la cual predicamos, escuchamos la palabra todas las semanas. ¿Usted se imagina una casa así o una iglesia así? En el cual unos hermanos se hablen, otros hermanos no se hablen. Aquí me cae bien este, a mí me cae bien el otro. Cuando se para a predicar este me cae bien, cuando se para a predicar el otro me cae mal. Cuando canta este, yo creo que más bendecido. No, mi hermano, nuestra mirada está puesta en un lugar equivocado. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer caso a la palabra del Señor. Porque, mi hermano, si yo tengo algo en contra de mi hermano, ¿quién soy yo para venir a dar mi ofrenda aquí? ¿Quién soy yo para venir a dar mi ofrenda aquí? ¿Qué va a decir? Yo puedo mentirle a mi pastor, le puedo mentir a mi hermano Rubén, al anciano, pero ¿quién soy yo para venir y mentirle a Dios? Yo no soy nadie, mi querido hermano. Y es tan triste, mi querido hermano, que muchas iglesias practican esto. Las iglesias liberales, a ellos no les importa cómo uno vaya. Las iglesias extremistas, a ellos no les importa cómo ellos sean. Ellos simplemente van directamente al hacha, a darle en el cuello a la persona. El otro va así como que está viviendo allá afuera y como que está viviendo aquí adentro. Así quieren estar. Y vienen y pasan como que si no es nada. El Señor nos ha mandado a eso, mi hermano. El Señor nos ha mandado a que hagamos conciencia. Primeramente reconociendo de que nosotros somos humanos. Yo, mi querido hermano, yo le fallo al Señor. Yo le fallo al Señor. ¿Por qué? Porque mientras yo esté en esta carne, yo no voy a ser perfecto. Si usted busca perfección en mí, muy equivocado está. Si usted busca perfección en mi hermano o en mi hermana, muy equivocado está. Incluso le digo que en el evangelio incorrecto está. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no es hacia mi hermano, no es hacia mi hermana. Nuestra mirada es hacia el de allá arriba, al creador de todas las cosas. Amén. Por lo tanto, imagínense la división que vino a hacer el diablo contra Dios y contra el ser humano. Vino a dividir lo que Dios había establecido. Usted sabe, Adán y Eva. Adán y Eva eran escogidos por Dios. Dios los creó con un propósito. Pero el propósito de Dios a veces es diferente al propósito que nosotros queremos.
¿verdad? Porque Dios puede tener un propósito para nosotros, pero si nuestro propósito es, mi querido hermano, estar adentro y estar afuera, ese no es el propósito de Dios. Por lo tanto, usted tiene un propósito suyo y no es de Dios. Amén. Por lo tanto, Él vino a dividir lo que Dios había establecido. Había una conexión entre el hombre y Dios. Por lo tanto, Él haciendo caer a la mujer, que cuando le preguntaron a Adán, ¿a dónde está tu mujer? ¿O quién fue que hizo esto? Nadie tomaba culpa, nadie hacía nada. Oh, fue ella. Comenzamos a señalar. Él comenzó a señalar a la mujer que tenía a la par. Amén. En uno de los libros dice, cuidado con la que duermes, con la que está a la par tuya. Pero no habla, mi querido hermano, de la mujer. Habla de nosotros mismos. Habla de la carne. Usted se confía en usted. Usted pone su confianza en usted mismo. O porque Dios me usa así. O porque yo soy así. Usted está muy equivocado. El único perfecto que por lo menos hasta ahorita que yo sepa en la palabra es Jesucristo. Por lo tanto, siempre voy a ver defectos en usted. Usted va a ver defectos en mí. Pero el buen cristiano no viene y juzga los defectos del otro, porque dice la Biblia que antes de quitar la paja que tiene tu hermano, quítate primero la tuya. Y si yo no hago eso, hipócrita soy. Y usted decir, no, pues mi hermano, ¿a dónde está? En el libro de Mateo, el libro de Juan, en todos los libros casi está. Nos da enseñanza de ¿qué? De que si nosotros nos atrevemos a levantar mal juicio contra un hermano o contra una hermana, podemos caer en las manos de Dios. No tengamos temor, dice, al que puede matar el cuerpo. Más tener temor a aquel que puede matar el cuerpo y el alma y destruir y puede mandar hasta lo más profundo del infierno. En otras palabras, nuestro temor tiene que estar con Cristo Jesús. Hacia Él le tenemos que tener temor. ¿Usted le tiene miedo al diablo? Oh, mi querido hermano, usted está malo. Perdone que le diga, pero usted le está teniendo miedo a alguien que ya fue derrotado, que ya está destinado para el lago de fuego. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta entender y creer la palabra. Por eso que nosotros, cuando nos llaman a orar aquí al frente, usted prefiere quedarse ahí atrás. Orar porque no se siente digno de venir aquí adelante. Este lugar, mi querido hermano, no es ni especial para nosotros, ¿verdad? No me vaya a malentender. No es especial, no que nos sintamos más especiales que los demás. Es un lugar donde la presencia de Dios está. Y por lo tanto, tenemos que cuidar este lugar, pero de la misma manera. Aunque esté usted sentado ahí o parado, cuídese también. No crea que porque no pasa aquí enfrente, le da la libertad a la carne para que vaya a hacer lo que quiera. No. No crea tampoco, porque esa es una idea mala, hermano. También es un pensamiento erróneo. Por lo tanto, Dios vino, ¿verdad?, para unir, pero el diablo vino a dividir. Hubo también, imagínense, divisiones. Imagínense, Cristo siempre hablaba y nos enseñaba, pero imagínense que una iglesia esté dividida. Entonces, ¿a dónde queda el Señor? ¿Con aquellos o con estos? ¿Con quién queda el Señor si está una iglesia dividida? ¿Con quién queda el Señor si en su hogar está dividido? Usted va a su casa, sale de aquí, sale gozoso. Oh, que me gocé la palabra, me gocé la alabanza, me gocé donde sea. Pero nomás llegando a su casa, usted comienza, hermano, a levantarle la voz a su esposo, a su hijo, a su hija, a quien sea. Usted está viviendo un evangelio erróneo, equivocado. Porque para eso, mi querido hermano, si yo tengo problemas con mi esposa o con mi familia, yo tengo que venir a este lugar, primeramente a pedir el reconcilio, como dije al principio, a Dios. Y después reconciliarme con el que me hizo mal o con el que yo le hice mal. Aunque usted tenga 30, 40, 50 años en el evangelio, y si usted no practica esto, usted no ha conocido a Jesucristo de verdad. Por lo tanto, mi querido hermano, nosotros tenemos que comenzar. Digo comenzar porque estamos, como estoy explicando al principio, estamos en este momento que unos hermanos están por bautizar. Tenemos que comenzar a dar ejemplos genuinos de verdad. Y no creas que todo es de la noche a la mañana. Usted busca una iglesia perfecta. Usted no le gusta esta iglesia, usted va a ir a buscar otra iglesia. Allá va a ir a encontrar defectos. Usted va para otra iglesia, allá va a ir a encontrar otra cosa.
al final del día usted cuando venga a Cristo ni se va a ir con Él. Porque usted anduvo buscando lo que a usted le parecía bien a su ojo. Pero la Biblia, hermanos, nos dice que nos tenemos que congregar en un lugar. Por lo tanto, tampoco tenemos que estar en un lugar que hace lo malo. Por lo tanto, si usted y yo tenemos esa mentalidad, estamos mal. De querer buscar lo que nos parece bien. Muy mal estamos. Miren, mi querido hermano. El engaño, y él fue homicida desde un principio. Acompáñenme a Juan. No a primera de Juan, sino que al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, antes de Lucas, capítulo 8. Cuando lo tenga mi querido hermano me responde con amén. Voy a ir un poco más rápido porque estoy viendo que el reloj va avanzando tan rápido de lo que me imaginé. Amén. Capítulo 8. Lo tenemos 8:39, perdón, 8:39. Dice así. ¿Quiénes son y cuáles son las obras del diablo? Los que hacen las obras del diablo. Dice así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Aquí están hablando los fariseos. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, de suyo habla, porque es mentiroso y es ¿qué? Padre de mentira. Es padre de mentira. Diga conmigo, padre de mentira es el diablo. Él es padre de mentira. La Biblia nos habla, hermanos, estrictamente en los libros de Proverbios, bastante nos habla ahí acerca del mentiroso. Usted puede conocer a una persona, yo no le niego y estoy delante de la presencia de Dios, que yo era, así como decíamos en El Salvador, buzo para mentir. Y no le miento, yo era inteligente, para eso sí me funcionaba la mente en ese tiempo, para mentir. No iba a trabajar, me inventaba un dolor, no hacía esto, me inventaba lo que sea, era bueno para mentir. Pero cuando yo comencé a darme cuenta a través de la palabra que la mentira no viene de Dios, yo comencé a decir, Padre, estoy en un grave error, por lo tanto ayúdame, Señor. Y mire, el Señor ha hecho grandes maravillas conmigo, porque me ha ayudado. No soy perfecto, mucho menos estoy cerca de la perfección, pero hasta esta fecha me ha ayudado. Y yo sé que a usted, mi querido hermano, Dios le ha ayudado. Amén. Por lo tanto, si usted practica la mentira, pueda que seamos hijos no de Dios, sino que del diablo. Pero si nosotros practicamos la verdad y hablamos verdades, Dios nos puede tener por dignos. Amén. Por lo tanto, Él es padre de mentira. Y sabe otra cosa, mentiroso. Él anda metido donde sea para que en su corazón entre la mentira. Media vez la mentira entra a su corazón, usted poco a poco, aunque usted se crea tan espiritual, poco a poco va a ir decayendo espiritualmente y ni cuenta se va a dar cuando usted esté en el suelo espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque cuando la mentira comienza a llegar, mi querido hermano, o escuchamos a través de un hermano o de una hermana que nos rebelemos contra ciertos hermanos, la mentira está llegando a su oído, está entrando hasta su corazón, y de ahí, de lo que usted salga y comience a hablar después, va a ser en vano y va a ser tomado como ¿qué? No acepto ante Dios. ¿Usted me está entendiendo en este momento, hermano? La gravedad que es todo esto, lo serio que es todo esto.
Nosotros podemos perder hasta la salvación en un grave o un pequeño error que nosotros cometamos. Es una gravedad, mi querido hermano. Por eso que el Señor me administraba tanto en esta enseñanza. Mire, mi querido hermano, el diablo es homicida. Él no solamente busca destruir al ser humano, sino que, mi hermano, al diablo no le importa. Al diablo no le importa si usted está allá adentro o está allá afuera. A él no le importa nada. Él con tal, porque usted sabe de que una de las iglesias en Apocalipsis, ellos estaban en una ciudad donde el diablo moraba ahí. Estaba ahí, no en la iglesia, sino que en el lugar. Por lo tanto, él está bien, mi hermano, ocupado, haciendo y viendo cómo usted y yo vamos a caer. El diablo está bien preocupado. Él tiene, hermano, aunque usted no lo crea, él tiene legiones de demonios buscando la forma de que usted no venga a la iglesia, se desanime, no cante, no tenga gozo, no escuche la palabra, rechaza la palabra. Él está atento para que usted sea uno de ellos. Pero nosotros fácilmente caemos en las trampas del enemigo. Fácilmente caemos en las trampas del enemigo. Comenzamos a escuchar porque me endulzaron el oído. Comenzamos a escuchar lo que mi hermano dice o mi hermana. Estamos tan equivocados. Amén. Él está ahí para que usted caiga espiritualmente. Es la misión de él, de que usted muera espiritualmente. A él no le importa si usted tiene dinero o no tiene dinero. Él simplemente, él lo quiere ver allá abajo. Él lo quiere ver allá abajo. ¿Por qué? Porque ahí es donde él, mi querido hermano, está ganando almas para el sufrimiento eterno que él va a tener. Pero la palabra de Dios me dice que si nos sometemos a Dios, Él huirá de vosotros. No nosotros vamos a huir de Él, sino que nosotros, hermanos, vamos a hacer que Él huya de nosotros. Por lo tanto, si la iglesia no está en el mismo sentir, nosotros, el diablo, hermano, puede estar hasta metido en la iglesia y nosotros en diferentes pensamientos, nosotros vamos a estar erróneamente pensando y clamando aún en un mal sentir. Y si usted dice que esto no es palabra de Dios, puede, hermano, que caigamos en manos del Dios vivo. Por lo tanto, mi querido hermano, él ha sido homicida de un principio. Vamos rápidamente, hermanos, al libro de Corintios, Primera de Corintios. Primera de Corintios, versículo 10 al 13, dice así: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor? El diablo. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Escuche bien, mire que no caiga. Miremos nosotros, hermanos, a no caer. Amén. Ahora vamos a 1 Corintios 1, capítulo 1. Dice así, el 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo, mi hermano? ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Él está dividido? Él no está dividido. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Pregunta. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No, mi querido hermano. Yo no me bautizo con el nombre del pastor, no me bautizo con los nombres de algunos de mis hermanos. Yo me bautizo en el nombre de Jesucristo. Usted fue bautizado con el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, a Él, hermanos, tenemos que deberle nosotros la honra y la gloria. Por lo tanto, hermanos, en nosotros tiene que haber regocijo en todo lo que hagamos, porque Dios no puede estar dividido.
Vamos a ir a Juan 8. Capítulo 8, Juan. Vamos a ver una de las características de estos hombres que no tenían los fariseos. Dice así, 8 del 53, perdón, el 1. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentando él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Miren, mi querido hermano, cada vez que los fariseos veían a Cristo o escuchaban de él que iba a llegar a alguna ciudad, ellos rápidamente buscaban una forma de hacerle, hermano, sorprenderle con alguna aclaración, o ellos rápidamente el ojo del ser humano en ellos, que la Biblia nos dijo hace ratito que eran hijos del diablo, ellos rápidamente buscaban una forma cómo juzgar a Dios, cómo juzgar a Cristo Jesús, y ellos no tenían misericordia. Dice así, el 4, y le dijeron, maestro, mire qué hipócritas eran, llamándole maestro a alguien de quien hablaban mal. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle a él, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, él siguió con lo que estaba haciendo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, el 9, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y solamente quedó ¿quién? Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vemos la gran misericordia de Dios. Pero usted sabe que la gran misericordia de Dios viene con una corrección también. Por lo tanto, si a usted Dios lo perdona de un pecado o de una falta que usted ha hecho, usted no crea que va a seguir cometiendo el mismo pecado o la misma falta contra Dios. Para eso Él nos perdona una vez, ¿cierto? Él nos perdona para que nosotros no volvamos a cometer lo mismo. ¿O usted se imagina que nosotros hagamos esto? Venimos, pedimos perdón, Dios nos perdona, su gran misericordia. Pero al instante comencemos, hermanos, a cometer lo mismo. Dígame usted, ¿estamos haciendo nosotros lo bueno o lo malo? Cometemos lo malo, no cometemos lo bueno, hermano. Caemos en la misma cosa. Es como cuando usted, digamos, usted entra a su cuarto, apaga todas las luces, por más que usted conozca el camino de su cuarto, usted no sabe si algo usted olvidó el día anterior o horas antes que usted entró y usted se olvidó que dejó algo tirado en el suelo, usted camina, usted va a tropezar. ¿Por qué? Porque la luz no está alumbrando, ¿verdad? La luz nos está alumbrando, pero cuando la luz nos alumbra, ahí las cosas comienzan a cambiar, mi querido hermano. Cuando la luz comienza a alumbrar nuestra vida, usted comienza a darse cuenta de que Dios quien nos está guiando por el buen camino. Amén. Gloria a Dios. Ellos no tenían, mi querido hermano, ninguna misericordia. Por eso que ellos hablaban fuertemente y usted se ha de preguntar, ¿quién entonces fue que entregó a Jesús? ¿Fueron los judíos fariseos, los romanos o fuimos todos nosotros? En realidad todos fuimos, hermano, porque por causa de nosotros Él vino a dar su vida. Esto tenía que acontecer primero para que todo fuera posible. Usted se imagina, mi querido hermano, hacer lo que ellos hacían. ¿Y qué es lo que ellos hacían? Acompáñame a Mateo 23.
Aquí Él les habló duramente a ellos, porque ellos eran los que le hacían la guerra a nuestro Señor Jesucristo, tratando de acusarlo en una ocasión. El Señor Jesucristo, había una fiesta, se estaban preparando para una fiesta, y Él, al ver que lo querían matar, Él dijo: mejor vayan ustedes, yo me quedo. Mateo 23. Escuche la dureza de los corazones de estos hombres que ellos tenían. Dice así, lea conmigo. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos eran malos. Ellos creían que completaban la ley, pero ellos solamente completaban lo que a ellos les convenía. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Escuche bien, era tremendo la actitud de estos hombres. Ellos, hermanos, querían que ellos hicieran todo, pero ellos no querían hacer nada. Antes, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues se ensachan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Alguna vez usted ha visto una película de Jesús, de la Pasión de Cristo, lo que sea? Usted ve que ellos los ponen siempre con su gran manto, y cada vez que ellos pasaban, cada vez que ellos se meneaban de un lado a otro, porque el manto se les meneaba así en grande, dando a entender de que donde ellos caminaban tenían que haber espacio. Eso, hermano, eso no cabe en el Evangelio de Dios. 6, dice, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, dice el Señor. Amén. Ellos, hermanos, incluso en una ocasión Cristo le dijo a una persona que había invitado: si tú vienes y te sientas, busca las primeras sillas. Y viene el que te invitó y te dice, te sorprende y te dice: ojo, mi hermano, levántate y dale la silla a aquel. Tú te vas a levantar humillado por el que te invitó y vas a retroceder hasta atrás. Y el que vino de atrás lo va a hacer pasar para adelante. Darnos a entender que nosotros no tenemos que poner nuestra mirada, mi querido hermano, en las cosas materiales aquí, sino que en las de allá arriba. Buscar primeramente el reino de los cielos, hermanos. Amén. Y su justicia, amén. Pero vosotros, dice, no queráis que os llamen rabí, porque no es vuestro maestro, el Cristo. Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. ¿Cuánto tenemos a nuestro Padre que está en el cielo? Amén. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Mas, ahí comienza lo duro contra ellos, mire, hermano. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. En otras palabras, hay gente que sirve de tropiezo para otros hermanos en otras iglesias. Hay hermanos y hermanas que sirven, no pueden ver a un hermano o a una hermana llegar nuevo, porque rápido comienza a ponerlo en mal contra un hermano, o contra el pastor, o contra los ministros. Y rápidamente, la persona nueva que está llegando dice: bueno, ¿yo qué vengo a hacer aquí? Mejor me voy. Sin embargo, la Biblia me dice que el que está haciendo esta actitud no va ni arriba. Y el otro que está escuchando lo que esta persona está diciendo tampoco vaya arriba. Ay de vosotros, dice el 14, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En otras palabras, muchos de ellos siempre buscaban los títulos, buscaban todo para ser vistos. Pero Dios lo ve todo. Ay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice el Señor a ellos, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es ¿qué? La justicia. Dígalo fuerte, hermano. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso, del plato, pero no de por dentro. Estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, le dice el Señor, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dice el Señor a los fariseos, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adonáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Santo. Y así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y termina diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matás a los profetas y apedráis a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mire, mi querido hermano, lo que acabamos de leer es una carta, es una de las palabras más duras que él habló, y por esto el Señor fue crucificado, porque él habló duramente contra aquellos que supuestamente cumplían en perfección la ley, pero había en ellos un gran error. Había en ellos algo que les había faltado tanto, que era la misericordia. Le faltaba el amor, le faltaba la justicia, tanto le faltaba, mi querido hermano. Pero usted sabe decir, ¿con qué autoridad hablaba el Señor? Con toda la autoridad que Él le dio, el Padre le dio. ¿Y con qué autoridad nos paramos nosotros ante el altar para hablar? Con la autoridad que Dios nos ha dado, mi querido hermano. Por lo tanto, si usted decide hacer oído sordo, allá en nosotros.
Pero si usted atiende la palabra de Dios, pues qué bonito. Para eso vino el Señor, para darles a entender a su propio pueblo que ellos estaban viviendo erróneamente. Ellos cumplían supuestamente todo, pero habían dejado lo más importante. Incluso, en una ocasión le preguntaron cuál es el mandamiento. Y él les dijo, el mandamiento, tú lo sabéis, Israel, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Pero también les dijo, amarás a tu prójimo. Amén. Si usted ama a su prójimo, el que está a la par, dele la mano. Y no le niegue jamás la mano a su hermano, porque si no, no cumplimos la palabra. El gran mandamiento, amar a Dios y a tu prójimo. ¿Por qué? Porque de estos dos mandamientos, dice el Señor, depende toda la ley. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Dios, mi querido hermano. Yo siento la presencia de Dios. Todos los días de los cultos siento la presencia de Dios. Y discúlpenme que es tarde, pero voy a terminar rápidamente con esto. Esto sí es Jesús hablando a la iglesia, a nosotros. Habían 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Ustedes las conocen. Amén. Esas 7 iglesias eran definitivamente las que estaban en ese tiempo, al cual Juan envió a través de Jesucristo. Pero también en un sentido espiritual nos habla a nosotros. Amén. Nos habla a nosotros. Comienza con la iglesia de Éfeso. Ahora, antes de yo hablar esto, yo quiero que nosotros hagamos conciencia. No pensemos solamente en la congregación donde usted habita, a donde usted congrega, sino que también piense en su vida espiritual. Porque usted sabe de que usted compone a la iglesia. Usted es una iglesia. Por tanto, no solamente le habla a las congregaciones, sino que también le habla a nosotros mismos, individualmente. La iglesia de Éfeso era una iglesia que cumplía todo. Eran rectos delante de Él. Pero habían olvidado tanto, algo tan importante. ¿Cuál es? Su primer amor. Esa iglesia había olvidado su primer amor. No vaya a ser de nosotros, iglesia, que olvidemos nuestro primer amor. No vaya a ser de usted, mi hermano o mi hermana, que nos olvidemos de Jesucristo. Recordemos siempre de que cada palabra que viene dura. Hay veces que nos enseña, pero también al final nunca nos olvidemos, predicadores, de también traer el llamado al final. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros damos a entender de que Dios nos reprende, pero también nos edifica. La iglesia de Esmirna, la iglesia entregada que iba a sufrir tanto por Cristo. Usted puede que sea una iglesia de Esmirna, que usted se esfuerza tanto en estar bien con Dios, pero por tanto que usted se esfuerza, tanto que le viene encima. Pero en todo eso usted confía en Dios, que Dios lo va a sacar victorioso en toda batalla, mi hermano. Donde usted ande o lo que usted haga, siempre y cuando usted lo haga para Dios, aunque venga tribulación, aunque venga río, venga lo que venga, Dios lo va a sacar adelante. Pero es necesario que también padezcamos a causa de Cristo. La iglesia de Pérgamo, una iglesia guerrera, que aunque el diablo, hermano, escuche bien, el diablo estaba metido, no ahí adentro, sino que en la ciudad donde ellos moraban, porque ellos adoraban al dios Zeus, un dios pagano. Ellos adoraban allí al dios Zeus. La iglesia hacía lo bueno, pero la iglesia había comenzado a involucrarse con las cosas de afuera. Ellos habían comenzado a involucrarse con las cosas que ellos practicaban afuera, cosas que a ellos no les agradaban. Por lo tanto, nosotros cuidémonos de eso. Si nosotros estamos en la iglesia, tratemos de hacer las cosas correctas. Y si usted falla, abogado tenemos con Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si un hermano, usted ve que un hermano falla, no piense 2 veces en ir y hablar con él. Pero no apuñalarlo, sino que darle un abrazo. Decir, hermano, por favor, yo he visto que has decaído, levántate en el nombre de Jesús. Usted cuando cree esa palabra, Dios va a orar en la vida de esa persona. Pero si nosotros no hacemos eso, no estamos, hermanos, ayudándole al prójimo y mucho menos orando por él. La iglesia de Tiatira
una iglesia que se había dejado llevar por falsas profecías. Ellos, hermanos, me imagino yo en ese tiempo que cualquier persona que se levantaba, ellos creían todo lo que ellos decían. ¿Por qué? Porque hay veces que todavía no les había llegado completamente las cartas de Pablo. Pero por eso, hermanos, Jesucristo les dice a ellos que se habían dejado llevar por las cosas, mi querido hermano, que no eran de Dios. Incluso yo creo que esa era la iglesia que había entrado el espíritu de Jezabel adentro. Ellos hacían conforme a lo que ella hacía. Usted conoce el espíritu de Jezabel, ¿quién era? Una mujer manipuladora. Una mujer, mi querido hermano, que ella pues no le temblaba la mano para matar a un rey, para matar a un profeta. Usted sabe la barbaridad cómo fue ella, incitando al rey Acab ir y buscar al profeta Elías. No nos olvidemos de eso. La iglesia de Sardis, una iglesia o individuos, hermanos, que decían que estaban con Cristo, pero no estaban en realidad. ¿Cuántos de nosotros estamos con Cristo en esta noche? ¿Cuántos de nosotros no estamos con Cristo en esta noche? Es tiempo hermanos, de recapacitar para esto. Amén. Era una iglesia que decía que estaba despierta, pero en realidad estaba dormida. Amén. Por lo tanto, mi querido hermano, ni nos burlemos, porque podemos caer en las manos del Creador. Amén. La iglesia de la Odisea, una iglesia, mi querido hermano, que tenía una condición espiritual terrible. Terrible en todo aspecto. Ya en lo de la fe, en la palabra, ellos eran, hermanos, no atendían a nada. Cuando yo estoy diciendo estas cosas, usted vaya pensando en qué iglesia es usted también, mi querido hermano. En qué iglesia soy yo también. Ellos no tenían amor, ni tampoco tenían, hermano, odio a la doctrina. Ellos, dice la Biblia, que ellos no eran ni calientes ni fríos. Ellos eran tibios. Ellos iban a los cultos. Cuando llegaban al culto, tal vez se gozaban, tal vez no. Venían de una forma, salían peor. Ellos salían, hermanos, llegaban a los cultos con esa intención, solo para tal vez ser vistos o para que digan, no, pues quita el hermano, quita la hermana. No, mi querido hermano, nosotros no tenemos que ser fríos, tenemos que ser calientes en el espíritu. Amén. Calientes en el espíritu. La última, la iglesia de Filadelfia, aunque tal vez eran pocos en números, pero eran pobres materialmente. Ellos tal vez eran tan pobres, hermanos, que tal vez no les alcanzaba para nada. Tal vez un refrigerio o algo querían hacer, tal vez ni dinero tenían para ello. Amén. Tal vez nosotros pasamos por situaciones así, que no tenemos tanto, tal vez no tenemos tantos hermanos cercanos, tal vez sufrimos de necesidad, tal vez nos hace falta dinero para la renta. ¿A cuántos de ustedes alguna vez les ha hecho falta para la renta? A mí me da pena decirlo, a mí me ha hecho mucha falta, me ha hecho por veces, no me alcanza. Pero cuando confiamos en Dios, mi querido hermano, la cosa comienza a cambiar. Cuando comenzamos a confiar en Dios, aunque venga el siguiente fin de semana y nos falten $100, 200, 300, Dios va a suplir la necesidad, mi querido hermano. Porque nosotros estamos poniendo la mirada en el dador de la vida, en Cristo Jesús. Aleluya. Y por lo tanto, Él le dice a la iglesia que habían guardado la fe y su palabra, retén lo que tienes, escucha bien, que retengamos lo que tengamos, para que nadie venga y nos quite, ¿qué? La corona. Por lo tanto, mi querido hermano, discúlpeme por el tiempo, pero escuchemos la palabra de Dios. No solo la que viene de parte de Dios y del hermano o de la hermana, sino que la palabra que traen todos los predicadores. Porque si no, hipócrita diría yo, no, mi hermano no predica como yo, o mi hermano no enseña como yo, o no exhorta como yo. Hipócritas seríamos, hermano. Dios le ha dado a cada una de las personas cómo predicar la palabra. Por lo tanto, mi querido hermano, siempre acordémonos de escuchar la palabra. Acordémonos de la parábola del sembrador. ¿Nos acordamos de la palabra del sembrador? Dice que cuando la palabra es dada, cae en 3 lugares. Una cae junto al camino, la otra cae en pedregales y la otra cae en ¿qué? En buena tierra.
¿Cuál es la semilla que cayó junto al camino? Las que, hermanos, las que escuchan la palabra, pero no le hacen caso a la palabra de Dios. Ellos escuchan la palabra y hacen caso omiso. Ellos entran a escuchar la palabra, salen igual. Así eran ellos. ¿Cuál es la palabra? La semilla que cayó en pedregales. Es aquel cristiano, aquella persona que recibe la palabra y cuando la está recibiendo, así como estamos nosotros ahorita, bastante nosotros gozosos porque recibimos la palabra, pero cuando viene la prueba, caemos. El evangelio, mi querido hermano, por tan duro que sea, no es un evangelio de emoción. Y usted lo sabe. Usted lo sabe que el evangelio no es un evangelio de emoción. Que ahorita me siento bien, voy a ir al culto, voy a estar lleno, voy a orar, voy a hacer esto y lo otro. De aquí a un mes usted no lo ve ni enfrente orando, no lo ve haciendo nada. ¿Por qué? Porque la palabra está cayendo en pedregales. Amén. Y no se me ofenda, yo simplemente estoy diciendo, hermano, lo que la palabra dice. Si usted no me cree, vaya y escudriñelo. La semilla que cayó en buena tierra es la del cristiano, hermano, que escucha al predicador, que atiende la palabra que está dándole el predicador, siempre es de Dios, la atiende, no se enoja tampoco, hermano, la agarra contra el predicador, sino que escucha, viene con textos bíblicos, aprende y atiende la palabra y dice, esto sí es de Dios. Por lo tanto, de hoy en día yo voy a comenzar a cambiar, y si yo era una semilla hecha en pedregal o caía en camino, ahora voy a comenzar a hacer una semilla que ha caído en tierra fértil, en tierra buena. Por lo tanto, mi querido hermano, yo le doy la gloria y la honra al Señor porque me permitió, ¿verdad?, dar esta pequeña enseñanza. Digo pequeña, ¿va? Pero que el Señor nos siga ayudando en todo lo que hagamos. Démosle una ofrenda de palmas a nuestro Dios porque Él es bueno. Y como dije, perdónenme, mi hermano, si me ha tomado mucho tiempo, pero lo que el Señor me había dado desde el lunes de la madrugada, yo lo tenía que dar. Por lo tanto, regocijémonos en la presencia de Dios. Acerquémonos más en armonía. Apoyémonos los unos a los otros. Nosotros no somos perfectos. ¿Ve, hermano Henry? Nosotros no somos perfectos. Me comunico tanto con hermano Henry porque él es casi de mi misma edad. Y verdad, y somos jóvenes, ¿no? Digo jóvenes, yo estoy viejo, 28 años, pero tal vez no me dicen tanto que me hacen burla en el trabajo. Me dicen, 21 años tenés. Y cuando enseño que estoy casado, ni me creen. Pero bueno, mi querido hermano, sometámonos a Dios, aprendamos a Dios, aprendamos a la palabra. Usted que escucha, porque el día de mañana que escucha, usted aprenda, porque el día de mañana puede que usted esté predicando aquí arriba. Dios puede hacer todo posible. Dios lo puede hacer todo posible. Por lo tanto, que el Señor me lo bendiga, mi querido hermano. Les dejo, amigas.